Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero por la asistencia en un día tan frío para todos, pero que nos ofreció, me parece, unas vistas maravillosas que creo que no habíamos visto en muchos años. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el Cerro de la Silla o no. Qué increíble, la verdad, fue maravilloso. Ojalá mañana en la mañana podamos ver un poquito más de eso. Pero bueno, muchísimas gracias por el interés, primero por estar aquí. Traigo una presentación que es larga porque el tema al que nos estamos enfrentando es complejo. El tema de la ciudad, el tema de la evolución de las ciudades. ¿Cuál es el modelo adecuado de ciudad? ¿Hay una manera de entenderla? Si nos imaginamos cuál es la ciudad que yo prefiero, pues cuál es la tuya, cuál es la mía, ¿no? Y al final lo más interesante, o lo que a mí en particular me parece muy interesante, es que realmente hemos dedicado muy poco tiempo, muy poco análisis, muy poca reflexión al rol que el diseño de la ciudad tiene en las posibilidades que nos desarrollemos mejor como personas, mejor como familias y mejor como sociedades. Entonces seguimos pensando en que el tipo de cambio, la política económica, la inversión extranjera, ¿no? y todo eso lo necesitamos. Pero en los discursos públicos, el tema del diseño de la ciudad está muy ausente. Ahora, ¿cómo empezamos a ver las manifestaciones del mal diseño de las ciudades? Pues ¿a alguien se le puede ocurrir algo en el que sea claro un mal diseño de ciudad y que nos está doliendo a todos desde hace unos años? El tráfico, vialidad. El tráfico, ¿no? Entonces, hace unos años para acá, digo, en Monterrey, pero bueno, pues en la Ciudad de México un poco más antes, ¿no? Las manifestaciones del mal diseño y operación de las ciudades empiezan a afectarnos a todos. El problema es que entendemos tan poco de las ciudades que entonces la solución es, bueno, pongamos más puentes, más pasos viales, más túneles, y bueno, para aquellos que hemos estudiado un poquito eso de la teoría de sistemas, lo que nos damos cuenta es que lo único que estamos haciendo con esas enormes inversiones públicas, porque además así son, ¿no? Es fomentar, ¿qué? Más autos, más coches, más. Bueno, al final, y entonces es una carrera que sucede que nunca vamos a poder alcanzar. Digo, si le seguimos en esta dinámica, bueno, pues bienvenidos, ¿no? Entonces, bueno, digo, un tema muy interesante porque además nos cuesta mucho trabajo entonces cuál es la causa. Si para solucionar el problema del tráfico, al menos como lo estoy yo argumentando, la solución no es poner más calles, más puentes, más túneles, pues entonces ¿cuál es el problema real que tenemos que resolver? Sacar los trailers de la ciudad. Entonces, ¿cómo nos llegan las mercancías para que todos comamos, para que todos nos vistamos? Entonces, digo, esa es una. Ahorita lo que quisiera es sentar un poquito el contexto del reto que tenemos en las manos. No como Tecnológico de Monterrey, no como Distrito Tech, como país, ¿no? Y les voy a mostrar unas láminas que intentaré un poco contextualizar el tema del Distrito Tech dentro de una problemática nacional. Entonces, bueno, nada más esta reflexión de que es como paradigmático también que a nivel del discurso público, no solamente político, de nosotros mismos, académicos, ciudadanos, empresarios, el discurso, el análisis, la reflexión sobre la ciudad se concentra generalmente en algunas manifestaciones muy visibles, muy sensibles de la problemática de la ciudad, como ya ahorita claramente vimos que el tema del tráfico lo es.
Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Héctor. El título lo llamamos La contribución del tecnológico. Cuando Héctor me decía, bueno, ¿y cómo se llama tu plática? Y me puso a pensar. Quisiera pensar, y esto es una invitación también hacia ustedes, que el Distrito Tech debemos de visualizarlo como una contribución del Tecnológico de Monterrey ante el reto de la necesaria regeneración urbana de nuestro país. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar por qué, pero se los dejo como un planteamiento que quizás después me gustaría que pudiéramos emplear. La siguiente, por favor. Vivimos sin duda, en un mundo cada día más concentrado en ciudades, ¿no? 3.900 millones de personas actualmente viven en zonas urbanas. Para el 2050, 6.3 mil millones de personas vivirán en zonas urbanas. Si sacan esa diferencia, vamos a necesitar preparar nuestras ciudades en el mundo, sobre todo en Asia, pero en América Latina, para recibir a esa cantidad de miles de millones de personas. Vamos a necesitar preparar nuestras ciudades en los próximos 15 años, tampoco tanto, para recibir miles de millones de personas. ¿No? Entonces, 20, 25 años, digo. Entonces, esa es una realidad, además es una realidad que no podemos cambiar. Sí, miren, fíjense, para actualmente la población del mundo que vive en ciudades es el 54%. Ya más de la mitad de la población del mundo vive en estructuras urbanas. Para el 2050, el 67%, según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas, vivirá en ciudades, lo cual estaremos agregando miles de millones de personas adicionales viviendo en las ciudades. Insisto, no en una ciudad, en muchas ciudades, pero 10 ciudades del mundo concentran el 6% de la población mundial, ¿no? Entonces, la tendencia es una tendencia muy clara, es un mundo urbanizándose, concentrándose en ciudades. Entonces, bueno, la ciudad como esta gran plataforma de desarrollo. La siguiente. Y luego sucede también que, bueno, hay de ciudades a ciudades. Bueno, sucede que esas 10 ciudades, Tokio, Nueva York, Los Ángeles, Seúl, París, Osaka, Londres, Chicago, Shanghái, Moscú, concentran el 11% del PIB mundial, ¿no? Entonces, las ciudades son grandes generadores de riqueza, grandes generadores de valor, pero también es cierto que esa generación de riqueza se está concentrando en algunas poquitas. No se distribuye de manera equitativa y equilibrada en todas. Algunas generan más que otras. La siguiente. Las ciudades producen, los autos, los edificios, los humanos, producen el 70% de las emisiones de carbono de la atmósfera. Consumen 2/3 partes de la energía total mundial, pero ocupan solo el 2% del territorio, ¿no? Entonces, grandes concentraciones, grandes consumidores, grandes creadores de valor, ¿sí? Concentrados. La siguiente. Ahora, también hay otra manera de ver las ciudades. ¿Cuáles son las ciudades que, según esta fuente, una evaluación que hace una compañía que se llama Mercer, que es una compañía de consultoría, en 2014, bueno, también empieza a evaluar en qué ciudad se vive mejor? Porque creo que nadie podemos negar que hay ciudades en las que se vive mejor que en otras. Quizás nos damos cuenta porque nos ha tocado visitar o porque hemos vivido en otras ciudades y tenemos experiencia, pero creo que todos podemos identificar que hay ciudades donde se vive mejor que otras. Entonces, bueno, esta es una manera, podemos estar de acuerdo o no, no es la intención ahorita debatir si estamos de acuerdo, si Viena es la primera ciudad del mundo donde se vive, no lo sé, pero al menos esta evaluación así lo hace. Pero yo creo que sí nos pone a reflexionar que pues, hay ciudades mejores que otras. La siguiente. Entonces, bueno, ahí de repente hay un tema mundial, la concentración urbana.
como un mecanismo además de desarrollo, porque al final, si todos nos estamos concentrando, es que estamos buscando desarrollarnos. La siguiente. ¿Qué está pasando en México? Esta gráfica está bastante complicada, pero hay un mensaje muy poderoso. Y me voy a levantar tantito, voy a hablar un poco más grande porque les quiero señalar algunas cifras. El 80% de la población en México vive en ciudad, vive en zonas definidas como zonas metropolitanas. El 80% de la población en México, en 59 zonas metropolitanas. La definición de la zona metropolitana en México es bastante laxa, pero digamos el 80% ya vive lo que según la ley en México es una zona metropolitana. Pero fíjense qué interesante, en los últimos 30 años, medido en los últimos censos, es decir, ya no es tan cierto, pero digamos el censo de 1980 contra el censo del 2010, ¿ok? En ese periodo de 30 años, fíjense qué pasó en Guadalajara. Aquí está un mapa de la zona metropolitana de Guadalajara y cómo se ve este mapita que era la zona metropolitana de Guadalajara hace 30 años y el mapa un poco más extenso, la zona metropolitana de Guadalajara en el 2010. ¿Ok? Un poco para ver gráficamente cómo ha crecido. Guadalajara en ese periodo multiplicó su población por 1.9, es decir, duplicó la población urbana que vive en la zona metropolitana y amplió su zona urbana por 3.8 veces. ¿Ok? Entonces, ahora somos más, pero tenemos una casa más grandota, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir un poquito. Tlaxcala, Puebla-Tlaxcala, que es una zona metropolitana, multiplicó su población por 2.4 veces, pero multiplicó su mancha urbana por 12.4 veces. Ahora, si ustedes ven esa gráfica, los que están un poco más cerca, ¿qué ven en esa gráfica de Puebla-Tlaxcala? En esta. ¿Qué ven? Así, ¿qué les llama la atención? Lo dispersa. Tenemos una mancha urbana que a diferencia, déjenme contrastarlo, de la de Guadalajara, donde aparentemente crece, digo, más o menos siguiendo aquí de repente encontramos estos como gotas de crecimiento urbano. 2.4 veces la población y creció su mancha urbana en 12.4 veces. Toluca, ¿no? La población 3.25 veces, el área urbana 26.28 veces. A nivel nacional, es decir, esas 59 zonas metropolitanas, en 30 años duplicaron su población y multiplicaron su espacio urbano en 7 veces. Ahorita les voy a preguntar qué implica. Nos vamos a preguntar qué significa esto para nosotros. La siguiente. Este es Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey. Nada más vean la gráfica. Aquí hay un poquito más de datos, ¿no? La población creció 2 veces, 1.98 veces, y el área urbana creció 4.95 veces. En 1980 teníamos una población de 2 millones de habitantes con una superficie de 12.500 kilómetros cuadrados. En 2010 tenemos 4 millones de habitantes con 62.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Y es pregunta, ¿eh? ¿Qué significa? ¿Qué? Podemos crecer. Hay un crecimiento desordenado. Y muy lejos del centro, ¿no? Nos estamos alejando. ¿Qué significa alejarnos? Más distancia. Que me necesito transportar, que genera tráfico, porque nos estamos alejando, ¿no? Entonces hay un tema de repente, ¿por qué tanto tráfico? Porque nuestras ciudades las hemos hecho crecer de manera desordenada. Nos estamos alejando.
Todos, entonces, para hacer nuestras actividades cotidianas, necesitamos usar un medio de transporte que nos mueva de un lugar a otro. ¿Qué otra cosa significa esto para nosotros, para nuestras vidas? Servicios. Ay, a ver, entonces sucede que yo tengo 2 veces más de impuestos, digamos que todo el mundo pagamos el predial y que somos tal, tengo, ¿no?, probablemente un poquito más de impuestos, pero ahora tengo que pintar una barda que es 7 veces más grande. Y tengo que darle agua a esa barda, a ese jardín que es 7 veces más grande. Y tengo que darle educación, seguridad, hospitales, a un espacio que es 7 veces más grande. Tengo que cuidar parques, banquetas que no las cuido, pero tendría que cuidarlas. Tengo baches que son 7 veces más de los que necesitaría, en teoría, si mantuviera los estándares de 1980, digamos, si se mantuviera la relación, bueno, hubiera duplicado, ¿no? Hubiera duplicado. Ahora, ¿todo eso qué significa? Toda esa inversión significa dinero tirado a la basura. Dinero de nosotros, dinero público. Entonces, cuando de repente todos escuchamos que el municipio de Monterrey está quebrado, pero también el de no sé dónde, y todo, digo, ¿cuál? Digo, me encantaría que me dijeran uno que no está. Entonces está bien, hay robo, hay corrupción y todo, pero hay un elemento causal que no vemos y que no vemos y que no vemos. Y seguimos pidiendo que haya más pasa desnivel y más tal, y no vemos dónde está el problema. Entonces vamos, síguele, échenle millones de dólares a los metros, miles de millones de dólares. ¿Cuántos quieren? No lo vamos a resolver. Entonces, ¿cuál es la resolución? Ahí está la gran pregunta de los 60. ¿Cuál entonces, ayúdenme a entender, es la solución? Y, la gente es menos es el doble, pero la expansión es muchísimo. correcto. Quiere decir que sus habitaciones, sus terrenos donde viven son mayores. No. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos yendo más lejos, ¿no? Fíjese una cosa muy interesante. En 1980, en esta zona metropolitana, había 160 habitantes por hectárea. En el 2010 había 65 habitantes por hectárea. Y no quiere decir que las casas se hicieron más grandes. Quiere decir probablemente, como pasa en el Distrito Tech, que cuando una familia tenía hijos, pues vivían el papá, la mamá, 4 niños, y entonces en una misma habitación vivían 6 personas, y si estaba alguien de servicio vivían 7 personas. Hoy, la mamá, los niños ya están en otro lado, y entonces hoy vuelven a vivir 2 personas. Entonces, hay un fenómeno que, digo, pongo un ejemplo, pero tiene muchas manifestaciones de eso. La otra cosa que está pasando, y yo lo relacioné cuando una vez me dijeron, estaba yo platicando con un consejero que tenemos del Distrito Tech, y me platicaba, porque también fue consejero de la construcción del estadio de los Rayados, ¿no? Entonces me platicaba que, no, pues, y dice, híjole, es que es bien complicado, porque el asiento más, que se vende más barato en el estadio, ¿cuál es? El de mero arriba, ¿verdad? Pero ahora ya no es sol y sombra porque pegado al techo, pues es el más barato, ¿verdad? Ahora, es el más caro para construir. Toda la estructura está hecha para soportar ese último. Bueno, la ciudad, estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Dónde ponemos las viviendas más baratas? En la periferia. En lo más lejos posible. En lo más lejos posible. ¿Cuál es la vivienda más cara para la sociedad? ¿Por qué? Pero le tenemos que llevar un camino, agua, luz, seguridad, lo que luego no hay, pero entonces hay una serie de problemas. Entonces de repente, ¿no? Lo más barato es lo más caro para todos. Ahora, esto tiene un elemento causal, que no me voy a meter a eso, pero simplemente para que reflexionemos, que hace varios años se hizo una política de fomento a la vivienda, que era necesaria en nuestro país. Era absolutamente necesaria que las personas de ciertas condiciones socioeconómicas pudieran tener acceso a vivienda.
Y el gobierno federal generó un programa maravilloso que se llama el Infonavit, en donde hay un subsidio para la vivienda social, pero nunca definió reglas que impidieran que esto sucediera. ¿Qué hicieron los desarrolladores? Y probablemente alguno de ustedes fue, pues buscar un terreno más económico posible, en donde pudiéramos generar una vivienda económica posible, pero al final el costo de llevar la infraestructura solamente, el costo de llevar los servicios y el costo de no llevar los servicios, el costo social de alejar a las poblaciones, no lo hemos medido, pero lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, ese es el problema estructural en el que estamos metidos, no en el Distrito Tec, no en Monterrey, en México. Y el problema es que no está en la discusión pública. Esa es la bronca. Ya me voy, ¿no? No. Entonces, pero sí queda claro esto. Me parece muy importante, sí, Héctor. Así como lo estás planteando y con los números ahí están, da la impresión que hay que revertir el problema de densidad de población, que parece que está disminuyendo en lugar de a lo mejor estar aumentando, pero incrementar la densidad de población también viene acompañada de un montón de problemas, ¿no? Sí, claro. Claro, ahora, habrá que buscarlo. Y yo decía ahorita, cada quien se puede imaginar la ciudad ideal. Y todas van a tener problemas. Ahorita vamos a ver algunas cosas que hablan sobre eso, Héctor, ¿no? Muy buen punto. Sí. Hay una cosa que nunca he visto que participe en las cuestiones. Ya vi con gusto que las universidades más fuertes de Monterrey ya se unieron. No son capaces de mandarle al gobierno, decir, bueno, oye, aquí hacemos los estudios. Sí. Tiene toda la razón. Ahora, fíjense una cosa nada más para... No tenemos un programa de urbanismo en el TEC. No hemos tenido. La universidad tampoco, la Universidad de Nuevo León. La UNAM tiene un programa de urbanismo que ya tiene varios años. O sea, alguna vez yo platicaba con un director de una carrera de arquitectura y me decía, no, hombre, en México se necesitan 5 urbanistas y ya. Yo, ahorita quiero reflexionar con usted más adelante por qué no es cierto eso. Si me permiten avanzar, sí, adelante. El crecimiento industrial se define también por un crecimiento mayúsculo en las ciudades. El crecimiento industrial es un factor. Pesquería, ¿no? ¿verdad? Entonces, claro que es un factor. Y probablemente algunos de estos manchas aisladas puedan tener sentido por un crecimiento industrial. ¿Cuál es el problema? Llegó Kia y ahora estamos poniendo miles de casas. ¿Qué pasa? Que no tienen parques, que no tienen escuelas. Entonces, eso lo pudimos haber planeado desde que empezamos a negociar con Kia, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Ahorita pesquería está absolutamente imposibilitada de dar servicios a la población. Entonces, déjame avanzar un poquito y ahorita, porque si no, la verdad es que este es un problema estructural de nuestro país que necesitamos enfrentar así, de frente, ¿no? Entonces, y el problema es que hay muy poca conciencia. Entonces, parte del reto que tenemos es pues, empezarlo a ser consciente. No sé la solución, ¿eh? Digo, hay algunas cosas que nos pueden dar pistas, pero la vamos a tener que encontrar. Porque el costo, ya dijimos, hay un costo económico monstruoso, que además no es recuperable, ¿eh? O sea, no sé si vieron todavía, hay unas cifras que salieron publicadas el año pasado aquí en los periódicos del número de casas abandonadas en la zona metropolitana, ¿no? Entonces, y las casas son un pedacito del abandono, las calles, las estructuras, los cables, ¿no? O sea, si de repente empezamos a sumar el costo, la verdad es que yo creo que nos vamos a preocupar mucho, ¿no? Pero no es solamente el único costo, ¿eh? El costo social de la lejanía, el costo social de separarnos, donde además como sociedad hemos permitido que los más pobres se alejen de todo. Hemos permitido como sociedad mandar a los más pobres, porque literalmente así fue, lo más lejos posible, en lugar de tener la capacidad de integrarnos y generar mejores condiciones.
Y ecológicamente, ya nada más para concluir, pues bueno, estamos ocupando mucho más espacio del que necesitaríamos para poder vivir correctamente. Entonces, desde cualquier lado donde lo queramos ver, estamos cometiendo un enorme error. Este es un problema causal. Este es un problema estructural. No sé cómo resolverlo, pero necesitamos aprender rápido a resolverlo. La siguiente, por favor. Esto ya lo comentamos. La siguiente. La siguiente. Esta me las voy a saltar rapidón. La siguiente. Esto habla de... Estos son unos estudios que hacen en el MIT, etcétera. No quisiera detenernos a eso porque la siguiente... entonces, bueno, de repente empezamos a ver algunas cosas de esta. La siguiente. Aquí me quiero parar. Monterrey antiguo, Zaragoza y Padre Mier. Monterrey 1930. Yo creo que reflexionando un poco en esto vamos a encontrar algunas pistas. Yo no quiero decir la solución, pero algunas pistas. Y déjenme lanzar una pregunta. Las ciudades, antes de que existieran los autos, ¿cuál debiera, para aquellas ciudades, para aquellas personas que diseñaban las ciudades antes de que hubiera automóviles, cuál era el principio primordial de diseño de una ciudad, donde tendrían que vivir muchas personas? ¿Cuál debió de haber sido el principio de diseño de una ciudad que no había manera de transportarte rápidamente largas distancias? La cercanía. La cercanía. ¿No? Tenemos edificios de una cierta escala porque la parte de abajo era una parte comercial, porque en la parte de arriba había vivienda, ¿no? Y bueno, pues las banquetas eran utilizadas para caminar. Había banquetas. No era para que los coches estacionaran. No había baches. Pues, bueno, pues que sí, ¿no? Claro, había también coches, pero quisiera reflexionar en esto. Las ciudades originalmente se diseñaban para que las cosas estuvieran cerca de las personas. Los satisfactores de la vida tenían que estar cerca. La salud, la tienda, la escuela, el empleo, la vivienda, el esparcimiento. Estaba diseñado, no era por voluntad estaba diseñado para que estuvieran cerca. Y de repente cuando les pregunté cuál es la ciudad más padre y empezamos a pensar algunas de ellas, yo les aseguro que algunos de ustedes en su mente los llevaron a ciudades que fueron diseñadas en ese momento. En la Ciudad de México hay un par de zonas que ahora son las más caras de la ciudad y vivir ahí es increíble y entrar en coche es casi imposible. La colonia Roma y la colonia Condesa en la Ciudad de México fueron diseñadas con un concepto de cercanía. Tiene edificios de 4 o 5 pisos, todas las partes bajas, casi todas, son comercio, cafecitos, tal. Tiene un chorro de parques. Tiene calzadas donde hay ¿no? Y donde la gente puede caminar. Pero hemos invertido en otro desarrollo muy exitoso, muy importante, que se llama Santa Fe, ¿no? Para aquellos que conocen la Ciudad de México. En Santa Fe, si ustedes van a un hotel y quieren ir al edificio de enfrente porque ahí hay una cafetería, ¿qué tienen que hacer? Tomar un taxi, dar vuelta como media hora, pero nada más querían ir enfrente. Eso hemos hecho en nuestras ciudades. Entonces, ¿cómo la tecnología cambió nuestro principio de diseño? El automóvil, ¿no? Y entonces, aquellas cosas que eran rectoras, ahora ya no lo son. Entonces, pues pon a los ricos acá, pon a los pobres allá, pon a la zona comercial allá. Puede ser que parecía interesante. ¿Qué necesitabas para acceder al... pues coche. Y mientras eran suficientemente pocos los coches, pues
pero de repente esa dinámica pues no da. Segundos pisos, terceros, cuartos, quintos, ¿cuántos queremos? ¿No? Por ahí no se han visto unas fotos de Shanghái o de algunas ciudades chinas donde ya estamos hablando de cuartos, quintos pisos de coches dando la vuelta en el aire, ¿no? ¿Ese es el camino? Yo creo que no. Bueno, es más, estoy absolutamente seguro que no, simplemente porque económicamente no podemos seguir así. Y socialmente tampoco, ¿eh? Digo, nuestro país, yo creo que si hiciéramos un análisis un poco más exhaustivo, y esos son el tipo de cosas que podemos hacer, de cuáles son los elementos causales de la crisis social que tenemos en nuestro país, de la crisis económica, si realmente nos metemos, yo creo que vamos a encontrar en este tipo de cosas, y no quiero decir en este en particular, realmente elementos causales muy importantes. Cuando hicieron la intervención en Ciudad Juárez en el sexenio anterior, el tema era que las personas, sobre todo las mujeres que habían ido a trabajar a las maquiladoras, pues sus hijos se quedaban solos en la casa mientras la mamá tenía que ir a trabajar. Y la estructura social no existía. Entonces, hubo generaciones de niños, no fueron 3 años, hubo generaciones de niños que crecieron solos. Y que algunos de ellos, pues ojalá crecieron bien, pero muchos otros terminaron siendo delincuentes. Y Ciudad Juárez sufrió una crisis espantosa y uno de los elementos causales que se identificaron en aquel entonces fue este. Pero el discurso no nos cae. No nos cae. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ahora un poco, la siguiente. Vamos a seguirle porque aquí nunca terminamos la siguiente. La siguiente. Ahora, entonces, bueno, ¿el distrito de qué? ¿No? Bueno, entonces, ¿está claro esta reflexión? Ahí estaría bien interesante que pudiéramos luego seguir trabajando en eso, porque está complicado. Pero bueno, la siguiente. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante. En este plan 2020 que ahorita me tocó escuchar, que todos ustedes tienen, existe este listado de proyectos estratégicos, ¿no? En donde dice 7 iniciativas estratégicas del TEC. Y hay una cosa que se llama Distrito TEC. Y de repente uno se cuestionaría por qué es tan importante. Y yo creo que el Consejo se dio cuenta que es importante, no necesariamente por lo que necesitamos hacer aquí, que es muy importante, sino porque puede representar una manera de aprender de algo para contribuir a la solución de un problema estructural de nuestro país. La siguiente. Entonces, ¿qué decimos que es el objetivo del Distrito TEC? ¿Cuál es esta frase que decimos, que de hecho ha venido cambiando un poquito y la verdad seguirá cambiando un poquito? Generar espacios y condiciones sustentables para la investigación, innovación, aprendizaje y emprendimiento, detonando una comunidad dinámica, segura e inspiradora que atraiga y retenga talento, que impulse el desarrollo de Monterrey y coadyuve a su posicionamiento en el contexto internacional. Es una frase compleja, es un objetivo largo, probablemente no transmite mucho y eso es algo que tenemos que trabajar, pero déjenme explicárselos a través del siguiente modelo, la siguiente. Bueno, son un par de láminas más. Primero, no, regrésate este. Primero la anterior. Primero esta parte es 1957, el campus en 1957. Entonces, de repente hacer una reflexión histórica es bien interesante, ¿no? Porque, pues, esta presencia del campus en un entorno que no estaba urbanizado, ¿no? Era, digamos, había ya algunas cosas y había algunos elementos, pero realmente era un entorno con estas características. La siguiente, esta es una foto probablemente del año pasado, ¿no? Donde vemos el campus en la zona inferior y bueno, pues está rodeado de una zona totalmente urbanizada que simplemente, de hecho ya nos quedamos en el centro de la ciudad, si vemos el crecimiento de la mancha urbana, la siguiente. Ahí está el Distrito TEC, ¿no? Dentro de esta estructura metropolitana que tiene la zona de Monterrey y ya dijimos que esta zona ha crecido, ha duplicado su población, pero la mancha urbana se ha multiplicado por 5. Entonces, nada más, ya lo dijimos, el crecimiento en nuestras ciudades, no solamente en Monterrey, se fue dando hacia afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los centros? ¿Qué está pasando con los centros?
Se quedan vacíos. De Monterrey, sí. De Saltillo, sí. De Guadalajara, sí. De todas nuestras ciudades. Oye, pero es que ahí donde están las escuelas, sí, están vacías. Oye, pero es que ahí donde están los hospitales, pregúntese dónde están los hospitales públicos hoy en esta ciudad metropolitana, en el centro. Entonces llegar a los hospitales públicos fueron diseñados correctamente, estaba en el lugar correcto. Ahorita, ¿tiene estacionamiento el hospital? No tiene. ¿Es un caos? Claro que es un caos. ¿No? Entonces, ay, híjole, estamos volteados, ¿no? Estamos dando a la siguiente. Este es el Distrito Tech, el campus como elemento central. Y para el proyecto del Distrito Tech esto es muy importante. Probablemente para otras zonas de la ciudad no. Pero en esta zona que comprende 452 hectáreas, 24 colonias, 8,850 viviendas, según el censo, no según nosotros. Alrededor de 17,900 habitantes viven en esta zona. Este espacio de 24 colonias ha perdido el 22% de su población en los últimos 10 años. Últimos 10 años medido de censo a censo. No es algo que el TEC midió, lo midió el INEGI, ¿no? Ha perdido el 22% de su población. Siendo un campus universitario que atrae un chorro de estudiantes, ¿no? Pero ha perdido 22% de su población. Que entonces tiene muy pocos niños, tiene 11% de niños contra 28% de niños en la zona metropolitana. Tiene proporcionalmente muchos adultos mayores, 13% contra 5% de la zona metropolitana. Y tiene una densidad poblacional de 38 habitantes por hectárea. ¿Se acuerdan cuántos dijimos que habitantes por hectárea tenía la zona metropolitana? 65. Tenemos 38. Entonces, si ustedes fueran dueños de una cafetería, ¿no? Que ofreciera, ¿se irían a poner en un lugar que ofreciera 38 habitantes por hectárea? ¿O en un lugar que ofreciera 60, 65, 70, 80? Bueno, ese fenómeno a nivel comercio, a nivel negocios, también lo afecta. Entonces se genera como una especie de succión. Se va la población, se va todo. Se va el comercio, se van los servicios, ¿no? Entonces, intentar revertir esta tendencia donde de repente abandonamos los espacios, abandonamos la infraestructura, pues nos puede llevar a un tema complicado que nos está llevando. Y no es el Distrito Tech, es la ciudad, es la metrópoli. Pero estos son datos en particular del Distrito Tech. Entonces decimos, bueno, un ecosistema urbano. La siguiente. Y lo que también una de las cosas que vemos es que, oye, ¿y esto solamente le pasa a México? ¿Solamente pasa? No, pues sucede que es un problema, veamos las ciudades aquí vecinas de nuestro vecino, ¿no? Las ciudades tejanas en particular, pues son ciudades en donde son extensísimas, nada más que aquellos cuates tienen un presupuesto poquito más grande que el nuestro, ¿no? Y tampoco les alcanza para esto que están haciendo. Llevan 40 años con un programa de regeneración de los centros, llevan nada más 40 años. Nosotros estamos empezando a darnos cuenta, ¿no? Entonces, digo, también pudimos haber llamado. Pero bueno, esto a otras universidades les ha pasado. No sé si algunos de ustedes conocen la situación de la Universidad de Pensilvania o de la Universidad de Yale, donde tuvieron todas ellas que hacer un proceso de intervención, algunas de una escala más grande, otras más pequeña, algunas, claro, cada una con condiciones diferentes, pero al final las universidades como actores relevantes en este proceso, ¿no? Entonces, la siguiente, no somos el único tampoco. Ahora, la manera en que nosotros pensamos que el Distrito Tech y el Tecnológico de Monterrey puede contribuir a este problema es pensando más o menos así. Pensando que el Campus Monterrey, estando en este espacio, en el centro, tiene una responsabilidad hacia su entorno. Y claro, como Tecnológico Monterrey tenemos una responsabilidad ante México, ¿no? Pero ante el vecino de enfrente, pues
le pusimos bardas, ¿no? No dejamos que entrara. Y quizás era la respuesta correcta, no quisiera juzgar. Pero veamos lo que simplemente caminando, lo que está en... No hemos puesto atención a lo inmediato. Entonces, hablamos de una evolución del Campus Monterrey. Y quiero hacer énfasis en la evolución y ahorita les voy a decir por qué. Segundo, hablamos de que una de las 7 prioridades del Tecnológico Monterrey también es hacer más investigación. Investigación que transforma vidas. ¿Qué mejor que generar investigación en un campus universitario? Pero atraer a las empresas que hacen investigación a que hagan investigación con nosotros, con nuestros profesores, con nuestros alumnos en un entorno urbano. Los estamos mandando que igual hay algunos que tienen que estar allá, pero imagínense esas personas que tienen que viajar todos los días, hoy en un entorno urbano al lado de una universidad donde firmo, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de contribuir como universidad creando un entorno en donde la investigación, la innovación y el emprendimiento sean un motor de desarrollo. Porque además, esto de la regeneración urbana no se da pintando calles, sembrando árboles y haciendo más grandes las banquetas. Se requiere eso, pero la condición es que haya oportunidades de desarrollo. Esa es la condición para que una ciudad pueda crecer. En el momento en que las ciudades, un caso muy particular que seguramente todos conocen, Detroit, se fue la industria automotriz de Detroit. ¿Qué pasó en Detroit? Se acabó. Se fueron millones de personas de Detroit. Y quizás en nuestro México cuesta mucho trabajo porque estamos creciendo todavía mucho, pero los casos de las ciudades mineras históricas de nuestro país que tuvieron estos ciclos de bonanza y luego ¡vum!, ¿no? Entonces, la condición de desarrollo de una ciudad es la capacidad de generar empleo, riqueza, satisfactores. Entonces, si pensamos regenerar un espacio y no tenemos una solución de desarrollo económico y de generación de empleo, malo el cuento. No nos va a durar el chiste. Entonces, tenemos en el Distrito Tech la gran oportunidad de usar 2 palancas de desarrollo. El campus. ¿Se acuerdan cuántos habitantes les dije que hay en el distrito? 18,000, 19,000, 17,900 según el censo. Los usuarios del campus, de este campus, si medimos estudiantes, profesores, colaboradores y visitantes, son como 16, 17,000. ¿Es un motor de desarrollo económico? Claro. Lo que pasa es que no lo conectamos con el entorno, o lo conectamos muy poquito con el entorno. Entonces, el campus es una palanca de desarrollo y el clúster es una palanca de desarrollo. ¿Ok? Y el tercer ámbito de trabajo, estos círculos concéntricos, es el ecosistema urbano que atrae y retiene talento. Es el contenedor urbano. Si queremos que los profesores que dan clases aquí se quieran venir a vivir aquí, ¿qué necesita suceder? Pues necesita haber infraestructura adecuada para ellos, necesita haber departamentos que pueda pagar una persona con una condición de un profesor del tecnológico. Necesita haber parques de calidad, necesita haber servicios de calidad. Un fenómeno que nos está sucediendo aquí, muchos estudiantes viven por la zona. Podrían ser más, pero muchos viven aquí. Pero se gradúan y aunque se queden en vivir en Monterrey, se quieren ir de aquí. Yo tuve la oportunidad, lo vieron, de estudiar en la Universidad de Harvard. Yo tuve la fortuna de quedarme en Boston. ¿En dónde quería vivir yo? Lo más cercano a la universidad posible. ¿Por qué? Porque ahí estaban mis profesores, porque tenía acceso a la biblioteca, porque tenía acceso a todos los eventos. Y porque había oportunidades, y porque se estaban generando negocios, y porque había emprendimiento, porque había innovación conectada con la universidad, con lo que estaba pasando en el entorno urbano. ¿Podemos crear algo así aquí? Yo creo que sí. Yo creo que sí, con el apoyo del Tecnológico Monterrey, estos círculos concéntricos también tienen un mensaje muy importante. Primero, que en el de en medio, el TEC, si tiene lana, si tiene voluntad
y si obtiene los permisos, podemos hacer pues, más o menos lo que queramos, ¿no? Con esas 3 condiciones: permisos, dinero y voluntad. Podemos hacer una nueva biblioteca, la estamos haciendo, podemos hacer un nuevo estadio, estamos planeando hacerlo, etc. Está bien, ok. Hay un tema de evolución del campus. Segundo, el clúster de investigación. Ahí está más difícil porque el TEC pone una parte, pero necesitamos que otros pongan otra, ¿no? Entonces necesitamos empezar a convencer a otros que conviene estar aquí. Que en lugar de irse más lejos, vénganse aquí, porque además aquí están los estudiantes, están los profes, están los proyectos de investigación, están los eventos culturales, tal. Oye, pero hay vivienda para mis... Ay, pues no tanto, pero... ¿no? Entonces tenemos que trabajar con nuestros vecinos, que aquí hay varios, con las autoridades, para que existan condiciones que cuando las empresas, que está empezando a suceder, quieran de repente estar en el distrito TEC, empresas de 20, de 25 empleados de base tecnológica que están innovando y que están viniéndose al distrito TEC, tengan una oportunidad de encontrar una vivienda en el distrito TEC. Y si encuentran una vivienda y una oportunidad de empleo en el distrito TEC, la necesidad de utilizar el automóvil todos los días para ir al súper, para ir al Oxxo, se va a disminuir de una manera muy importante. Entonces, el principio que rigió los diseños de las ciudades originales vuelve a ser vigente. La cercanía. ¿Sí? De eso se trata este tema. Y 2 temas más. Ya con eso voy a dar 3 láminas más y me callo. Uno, que somos una universidad. Yo le puedo seguir, porque este tema... Uno es que como universidad debemos de ver esto como un laboratorio. No con el mensaje de que vamos a experimentar a ver qué pasa, igual a veces no, pero como un mensaje de aprendizaje. Y un mensaje también de tener una visión multidisciplinaria hacia el problema. No es un tema de arquitectos solamente. No es un tema de ingenieros solamente. No es un tema de sociólogos solamente. Es de todos. Y si tenemos una visión multidisciplinaria del problema, creo que tenemos más probabilidades de encontrar mejores soluciones. Y en ese sentido, el que el TEC esté participando, el que esté establecido un objetivo 2020, me parece que trae también un mensaje muy poderoso. En el sentido de queremos aprender, porque esto, en esta ciudad lo vamos a tener que hacer muchas veces, pero en el país, miles de veces. No el TEC, México. ¿Sí? Si aprendemos de metodologías, de tecnologías, de manera de comunicarnos con los vecinos, de manera de generar una visión compartida, con ideas diferentes y todo, pero donde al final todos podemos apostar un poco a que pueda haber un futuro mejor, la verdad es que las condiciones cambian. Entonces, laboratorio urbano. Y el otro componente es que al final nadie puede negar que nuestro país es un enorme y un gran país manufacturero. Y yo le bajaría un poquito la rayita, yo diría ensamblador, ¿no? En los últimos años hemos atraído inversión automotriz como ningún otro país del mundo. Somos ya el 5º país exportador de automóviles del mundo. Probablemente pronto seamos el 4º. Somos el primer exportador de televisiones del mundo de pantalla plana. Probablemente ni lo sabíamos, pero lo somos. No porque las inventamos, no porque aquí generamos la nueva. ¿Por qué? Porque aquí las ensamblamos porque tenemos una mano de obra muy barata. Y podemos conformarnos con eso, pues, nada más que tenemos 50% de pobres en nuestro país. Entonces, ¿no podrá ser esto también una contribución del Tecnológico de Monterrey a decir, oye, apostemos a la economía del conocimiento, apostemos a la economía de la innovación, apostemos a conectar al talento de nuestros profesores, de nuestros alumnos con los problemas de la vida real y a generar las condiciones donde las empresas quieran estar aquí, porque aquí están estas personas haciendo investigación, innovación y emprendimiento? Porque traemos centros de investigación que quieren estar aquí y se establecen aquí con investigadores que se van a juntar en el café con los chavos y con el profesor y van a conocer al emprendedor y entonces se genera el ecosistema de innovación y emprendimiento. Y tampoco estamos inventando el hilo negro. La investigación en Asia se hace de hace más de 100 años en las universidades. ¿No? En Estados Unidos
este clúster que se creó alrededor de la Universidad de Stanford, ¿lo diseñaron? No. ¿Lo planearon? No, sucedió. En Boston, ¿no? Alrededor de todas las universidades. ¿Qué está pasando ahí? Enfrente de MIT hay como $6,000 millones invirtiéndose en centros de investigación. Podemos hacer algo quizás a nuestra escala y con nuestras condiciones, pero que permita pensar en que sí podemos generar un motor de desarrollo económico, social. Y yo creo que sí. ¿Tiene retos? Sí. ¿Tiene riesgos? Sí. Pero yo creo que el Tecnológico de Monterrey tiene mucho que aportar. Apenas empieza lo que es el Distrito Tech, pero no quisiera yo dedicarle más tiempo. Pero sí quisiera comentar un par de cosas más con esta lámina, y ya con esto termino. Primero, que cuando hablamos de evolución del campus, la parte de infraestructura es solamente un pedazo y no es la más difícil. Porque una de las cosas que aprovechamos fue, oigan, a ver, está bien. Una de las primeras preguntas que nos hicimos fue, ok, está bien, tenemos que trabajar para que las condiciones de la zona. Oye, ¿y el TEC en 30 años qué? ¿No? ¿Va a tener 40,000 alumnos? ¿Va a tener 60,000? ¿Va a tener 10,000, 15,000? ¿No? Entonces, como que de repente decir, vamos a trabajar para arreglar nuestro alrededor sin entender hacia dónde queremos ir como institución, pues estaba medio complicado. Entonces, la primera pregunta fue esa. Y entonces lo primero que hicimos fue, oye, el campus. ¿Qué necesitamos para que este campus siga siendo un campus atractor de talento a nivel nacional, pero internacional en los próximos 50 años? Entonces tenemos un plan de infraestructura que quizás algunos de ustedes han visto y que quizás en otra ocasión podemos ampliar. Y que la biblioteca es parte de ese plan, es un plan muy ambicioso, muy grande, pero para los próximos 50 años. Pero la evolución más complicada es que nuestra comunidad tiene que empezar a interactuar con su entorno inmediato de una manera totalmente diferente. Y les voy a poner un ejemplo del enorme reto. Todos ustedes saben que tenemos un campus seguro, resguardado, ¿no? Y claro que tenía una razón y tal. Pero cuando en el tema del Distrito Tech dijimos, oye, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a que otra vez los vecinos puedan entrar al campus. Porque yo cuando estudié en este campus, los vecinos podían cruzar por en medio, tomarse un café en Borrego, tal. Había barras, había entradas, digo, ¿no? Pero se podía entrar y sobre todo los fines de semana veíamos a familias por aquí, convivíamos, tal. En ese momento empezaron a pedir la credencial y luego algunos sí, otros no. Y bueno, a partir de ahí, pues a donde estamos hoy, si a mí se me olvida hoy la credencial y yo vengo a pie, es muy probable que no me dejen entrar. Oye, podemos hacer que podemos aprender otra vez a acercarnos, ¿no? Entonces hicimos una cosa, se le ocurrió a unos chavos, una cosa que se llama Picnic Cinema. No sé si alguno de ustedes ha venido. Entonces, cada jueves hay una función de cine en el Jardín de las Carreras. Se pone ahí, ¿no? Hay palomitas y tal. Y otro jueves del mes, o sea, 2 veces por mes, en algún lugar de las colonias vecinas se hace lo mismo. Entonces, la idea es que invitar a los vecinos, pero que también nosotros vayamos a las colonias vecinas. Bueno, en la primera función, el principal problema fue los guardias de seguridad. Pero ellos no son el problema, llevaban 3 décadas de una instrucción donde, pues, ¿usted a qué viene, señor? Y claro que les habíamos avisado, no crean que no les avisamos. Pero el protocolo, el sistema mental, olvídense del escrito, el sistema mental era no pueden entrar. Entonces de repente el Picnic Cinema, que parece una cosa como sencilla y absurda, ¿y para qué fregados la hacen? Pues después de un año de Picnic Cinema, muchos vecinos pueden entrar y los guardias entendieron que no pasa nada. La gente de seguridad, y que al contrario, que qué padre, que podamos convivir un rato de cine. Convivir es un decir, pero ahí estamos juntos, ¿no? Y que vengan los niños y vean los venados y de repente algo tan aparentemente menor se convierte en un verdadero punto de encuentro y de reflexión comunitaria, ¿no? Y luego el que vayamos algunos de la comunidad del TEC a las colonias vecinas a ir al mismo, que además organizan los vecinos, no lo organiza el TEC,
Si no hay una colonia organizada que esté dispuesta a organizarlo, el TEC lo paga, pero no organiza que haya palomitas, no organiza que cuando lleguen haya donde conectar. Si no hay una comunidad organizada, no hay. Entonces, ¿cómo lograr esto? Y cómo lograr en esta evolución romper una inercia de 30 años también, en donde el TEC soluciona los problemas de los vecinos. Es causante de muchos de los problemas, porque los alumnos hacen ruido, porque se estacionan en las banquetas, porque hacen desmanes y desmadres y tal, ¿no? Pero también cuando había problemas, el TEC siempre salía a dar la cara. Y de hecho el TEC tenía un departamento de quejas vecinales, entonces se acababa la luz en la cuadra, ¿a quién le hablaban? No le hablaban al municipio, aquí había un departamento de atención vecinal, de hecho todavía lo hay, que qué bueno que exista. Pero creó a través de 3 décadas un proceso donde el TEC era como este papá mayor que ahora... Entonces lo que hemos tratado de hacer con nuestros vecinos es decir, oye, cada quien hagamos nuestra chamba, vamos a juntarnos, vamos a ver qué nos duele, hagamos nuestra chamba, pero coordinémonos como vecinos. Cuando empezamos a trabajar con nuestros vecinos, es un dato que me gusta mucho decir, que fue como hace 1 año y medio, cuando dijimos, oigan, pues queremos compartir esto, ¿qué hacemos? ¿No? Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que solamente una de las 24 colonias, en aquel momento eran 19, tenían una estructura vecinal organizada y formalizada, ¿no? Porque para tener una estructura vecinal hay que acudir al municipio y al estado y hay que hacer votación y tienes que ser, no es así como que yo soy el, ¿no? Había liderazgos vecinales, pero esa era otra cosa, ¿no? Una estructura vecinal organizada, una. Después de 1 año de trabajo ahorita hay como 15 estructuras vecinales organizadas, en donde no es el TEC el que soluciona, son ellos los que definen sus problemas, sus problemáticas, y son ellos los que van con el municipio a solicitar, y el TEC los acompaña, los apoya, soporta, pero no es... Y lo que empieza a suceder es que poco a poco el poder de la transformación no está en la voluntad de uno, sino está en la voluntad de muchos. Y de eso, en síntesis, porque traigo como 200 láminas más, se trata el proyecto del Distrito TEC. Me encantaría en otra ocasión seguir con la siguiente parte, no, si quieren, te dejamos, porque esta parte de la evolución del comportamiento de la comunidad del tecnológico es una reflexión muy interesante y muy importante que me parece que debemos de tener. Posibilidad de los encuentros, ¿no? Y luego este trabajo bien interesante con los vecinos como para definir, oye, este tema de la cercanía, ¿cómo lo podemos lograr? ¿No? Y entonces el tema de la densidad como un elemento fundamental. Entonces, la verdad es que no me da el tiempo ahorita y no quiero yo tampoco quitarles el tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.